dental. Ahora vamos a ver la clase 2 de origen dental-molar. ¿Cómo lo tratamos? Entonces, vamos a lo mismo que el anterior. Va a depender de qué estadio de crecimiento esté mi paciente. Sistema de dentición primaria y mixta, generalmente con aparatos removibles, aunque en algunos casos podemos utilizar algún tipo de corrección con aparatología fija, como es la técnica 4x2. Y si es dentición permanente, fija, de 1. ¿Bien? Por lo general, los dentoalveolares tienen un componente funcional. Entonces se utiliza con aparatos funcionales, como son el clamp, Bionator, Frenkel, Winkler, Tublock, etc. Hay muchísimos aparatos. Rejilla lingual, en el caso de que no con deposición, si esa protrusión endovenosa superior se debe a una lengua que está constantemente estimulando el maxilar y llevando hacia adelante los dientes, una rejilla lingual o un bumper, que es un aparato removible, ¿bien? Y si hay ATS maxilar, hay un aparato para expandir. Puede ser una placa con tornillo superior para expandir o puede ser un quad helix. Bien, por ejemplo, ¿cómo ven esto? ¿Qué dentición es? ¿Qué mixta? ¿Qué mixta? No. ¿Sí? Sí, fíjense que solamente tiene permanente los 4 incisivos. Y los 4 incisivos, pero acá tiene canino primario, primer molar, segundo molar primario, canino primario, primer molar, segundo molar primario. Entonces, mixta temprana. ¿Qué edad? Entre 6 y 8. Entre 6 y 8. Muy bien, la paciente tiene de niña, cuando la empieza a tratar, 7. Así que sí, entre 6 y 8, 7 años. ¿Bien? ¿Cómo ven el resalte? Muy aumentado. Muy aumentado. ¿Bien? Espacio acá entre los incisivos, fíjense. Componente funcional. Esta paciente, ¿qué hacía? ¿Qué se chupaba el dedo? Se chupaba el dedo. Bien. Entonces teníamos los incisivos superiores muy protruidos y los inferiores cada vez más retruidos. ¿Bien? Una paciente que se chupó el dedo tenía 7 años y se lo seguía chupando. ¿Bien? Produce estos cambios. ¿Cómo está en crecimiento y tiene 7 años? ¿Cómo lo tratan? ¿Con fija? No, con removible. ¿Bien? En este caso yo opté por un clamp. ¿Bien? Le puse un clamp clase 2. Este clamp es el aparatito, lleva arco vestibular superior, arco vestibular inferior, lleva unos botones de acrílico, ¿bien? En el inferior, ¿qué hace ese botón de acrílico? Sí, ¿para qué me sirven estos botoncitos de acrílico acá abajo? ¿Como soporte? No. ¿Como soporte? ¿Cómo qué? Como para sostener No. ¿Quién da más? ¿Para qué sirve esta? Para que no se para detener la mandíbula. ¿Para qué? Para detener la mandíbula. En realidad, para no detenerla. En realidad, yo lo que quiero cuando tengo la clase 2, ¿qué hace con la mandíbula? Adelantarla. Si yo tengo los músculos acá del mentón que constantemente se me están contrayendo, bien, esa contractura de los músculos no me permite el desarrollo correcto de la mandíbula, que la mandíbula se puede ir hacia adelante y crecer bien. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Separar la musculatura de todo lo que es el proceso dentoalveolar. ¿Cómo lo separo? Con estos botones de acrílico. Ustedes lo ven, no se nota bien, pero en realidad entre la mucosa y esos botones de acrílico que llegan por unos 2 milímetros. Se tiene que quedar separado de la mucosa. Eso hace que el labio inferior quede separado de la mandíbula y le permite que la mandíbula se pueda, primero, adelantar, que yo he visto adelantar porque en clase 2, que se adelante, y segundo, que se desarrolle y crezca correctamente. O sea, como que saca los músculos de la parte dental. No entiendo. Claro, los músculos, cuando en estos pacientes están muy contraídos, sobre todo estos músculos periorales, al estar tan contraídos, hacen constantemente fuerza contra la mandíbula. Y al hacer esa fuerza no le permite que la mandíbula se desarrolle correctamente. Entonces yo necesito como despegar los músculos de la mandíbula para que la mandíbula se desarrolle bien y se mesianice un poco. Le permita que se mesianice. Eso te da como el espacio para que ellos, o sea, es esto de acá,
generan como ese espacio para que la Para que la mandíbula- mandíbula libremente pueda crecer. Entonces se van abriendo. ¿Qué cosa? O sea, vas manipulando la cercanía de Esto los si yo botones. estoy manejando, yo mes a mes cuando viene el paciente, Lo lo vas tengo que ir abriendo, lo vas separando. separando. Lo tengo que ir separando cada vez más de la enfermedad. ¿Bien? Y el maxilar no se mueve, o sea, no. El maxilar superior no se mueve, lo que yo trato de hacer es mesializar el interior y los dientes superiores que están tan vestibulizados o protruidos, trato de llevarlos hacia atrás. Como con este arco vestibular superior. Acá tienen esa que dobla así. Bueno, de este sector yo lo agarro con un alicate media caña y ahí pinzo. Al pinzar ahí el alambre, este alambre ajusta bien contra los incisivos superiores. Y al ajustar bien, va a traer los incisivos superiores hacia atrás. ¿Bien? Entonces, fíjense después de unos 6-8 meses de tratamiento cómo mejoró la paciente. ¿Qué pasamos? De esto a esto. Solamente con tratamiento funcional. ¿Bien? Para lograr esto, necesitamos un paciente colaborador, porque estos son removibles. ¿Bien? Entonces necesitamos un paciente que sea colaborador y que lo use mínimo 16 horas por día. Solamente se lo saca para comer, solamente se lo saca para hacer algún tipo de deporte, ya sea deporte. Pero el resto del tiempo lo ideal es que lo tenga en boca, para permitir ese avance de la mandíbula y la retracción de los incisivos superiores. ¿Bien? Acá sí que tenés un Ay, ¿cómo no? ratito con el finish. Si querés mostrar un poquito más. ¿Quieren venir acá cerca? Miren, vengan por acá, nos juntamos un poquito. Todos organos. Bien, este es el clase 2. ¿Bien? ¿Por qué clase 2? Porque estas olivas, que se llaman estas olivas de acrílico, estos botoncitos también en la mandíbula, en la cara interior. Y entonces tenemos los arcos vestibulares, tenemos arco vestibular superior, arco vestibular inferior, ¿bien? El otro alambre que lleva las olivitas, y a su vez por dentro tenemos estos que se llaman resortes palatinos, ¿bien? Y esto es, en el caso, por ejemplo, que tengamos a diferencia de de que es división 1, que tengamos una división 2, en la cual yo debo dejar que los incisivos superiores se construyan, se vayan hacia el vestibular, lo que hago es este alambre vestibular dejarlo flojo, dejarlo con un espacio en vestibular y activar esto por palatino. Entonces, estos por palatino van a ir empujando los incisivos hacia adelante. Y al dejar el espacio acá va a permitir que vayan yendo. En la clase 2, división 1, es al revés. Yo tengo que estos, los que van por palatino, dejarlos sin contacto por palatino, ¿bien? Y ajustar el vestibular para que me llegue hacia acá. Entonces, depende de lo que yo busco hacer, es que activo si el arco vestibular o las escudillas de las palatinas. Y este arco palatino, o cofén palatino que se llama, bien, lo voy a activar cuando, aparte de clase 2, tengo una regrese maxilar. Yo necesito expandir transversalmente el maxilar superior. ¿Bien? Entonces, también acá lo activo con una pinza de un alicate plano, le hago con pinzamiento con el alicate plano, al activarlo acá, al pinzarlo, este resorte se abre. ¿Bien? Queda más abierto esa aún. O sea, al poner la boca al paciente, entonces lo va a sentir bien ajustadito y eso va a ir expandiendo el maxilar superior. Y entonces tenemos cofén palatino para expandir el maxilar superior, arco vestibular superior, bien, esto de acuerdo a lo que yo quiero, o lo aprieto bien contra la cara vestibular, quiero llevar los incisivos hacia palatino, o lo dejo libre sin que toquen la cara vestibular, pero yo quiero llevar los incisivos hacia la vestibular y activo los palatinos. Vienen con y sin caras oclusales, o pistas oclusales. ¿Ven que acá tienen poquitas pistas oclusales? Bueno, pueden venir pistas completas, o como en este caso, que se las puede gastando las pistas. ¿Por qué? Se las pueden gastando. Por ejemplo, si yo tengo, vos me habías preguntado cómo hacían los molares distribuidos. ¿Bien? Si yo en el crecimiento, yo necesito que esos molares se extruyan, bien, yo voy a hacerlo sin pistas oclusales. Solamente me va a contactar un sector posterior y acá me va a quedar libre oclusalmente, porque me va a quedar ese espacio interoclusal y va a permitir la extrusión de los molares.
y ahí voy a mejorar la sobremordida. Bien, generalmente se lo va haciendo paulatinamente al desgaste de las pistas oclusales. El mecánico te va a traer con pistas oclusales completas. Vos por lo general desgastas primero el primer molar primario. Una vez que ves que se extruyó ese primer molar primario, desgastás el segundo molar. Y por eso acá todavía el primer molar permanente está, pero se lo va haciendo por etapas. Bien, una vez que lograste la extrusión de los primarios, ya liberás el acrílico este del 6 permanente sería para que se termine de extruir el 6. Y ahí mejoras lo que sería la intrusión molar y por lo tanto la sobremordida anterior. La sobremordida profunda anterior, porque al extruir los molares, la sobremordida que era muy profunda se va a abrir. Bien. No sé si lo quieren ver, pasárselo. Este es un plan. Clase 2. ¿Qué? ¿Preguntas sobre el aparato? ¿Alguien se quiere alguna pregunta? Y al señor Clamp. No sé quién tiene el video. ¿Vos sabés quién dijo un Clamp? Ni idea. A ver si dice el señor Clamp o no. O es Clamp, no sé. No, tampoco sé. Cuando dice que piensan en la parte de palatino, ¿a qué se refiere? Yo agarro el alicate, por ejemplo, alicate de puntas planas. Cuando me empiezas a bajar puntas planas. Yo agarro acá el alicate y hago ahí fuerza y lo aprieto bien. Claro. Entonces, esto que está con la curvatura lo voy aplanando. Al ir aplanándolo, esto va a ser al abrirse así, me va a producir la expansión superior. Bien, yo acá pinzo con el alicate y cuando yo lo pince me va a hacer esto así, me lo va a abrir. Entonces al abrirlo me va a producir la expansión superior. ¿Bien? ¿Vos usaste así un plan? Mira. Muy bien. ¿Alguno quiere ver? Bueno, entonces en esta paciente usó el plan, fue una paciente responsable, lo usó bien, entonces quedó bonita. Así que contenta con los resultados. Bien. Este es otro aparato que se llama twin block. ¿Por qué twin block? O bloques gemelos. Bien. Esos son, el clan ese es un aparato bimaxilar, o sea que está todo el aparato en uno. Este twin block está separado en dos partes, una parte para la arcada superior y una parte para la arcada inferior. Pero se unen, tienen todo un bloque de acrílico, fíjense acá, y acá, no sé si lo saben, hay un corte. ¿Bien? Ese corte debe tener cierta inclinación para que cada vez que el paciente cierre la boca, encastre, digamos, el acrílico del maxilar superior con la mandíbula, y eso va a llevar a que la mandíbula se deslice y se adelante. O sea, le va a hacer como un plano de deslizante cada vez que muerda. Y fíjense cómo está. Cuando está sin aparato, miren el resalte que tiene. Pero cuando está con el aparato puesto, miren cómo el resalte disminuye. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este bloque de aquí, que está cortado ahí, hace que la mandíbula se deslice sobre ese bisel y se adelante. Pero Sí. ¿no es peligroso eso? ¿Por qué? Que se quede trabado la leche de adentro. No es peligroso. No es peligroso. Fíjense, después de meses de uso, como el paciente mejoró de una relación así, miren el resalte tan aumentado y miren cómo va a quedar acá. Mucho mejor. O sea, ese está separado, digamos. Hay uno, es bimaxilar, como dicen. Es bimaxilar, pero no viene todo unido. Viene una placa superior. El clam. No, el clam sí es O bimaxilar. sea, la persona mantiene la boca cerrada todo el tiempo, 16 horas. No pasa nada. En realidad, el aparato trabaja cuando el paciente habla, gesticula. Ok. Y el aparato no tiene que quedar fijo. Sube y baja, se mueve constantemente. ¿Bien? Es como un gimnasio dentro de la boca. ¿Bien? Entonces, vos para hacer gimnasio te quedas con las pesas así o haces así. No, la dos, claro. Y bueno, el aparato es lo mismo. ¿Bien? Si el paciente se queda constantemente con la boca cerrada, el aparato no va a trabajar. El aparato necesita subir, bajar, moverse. Entonces, el paciente va a hablar normalmente, todo con el aparato puesto en boca. ¿Bien? Bueno, otra de las técnicas es la técnica de 2x4. ¿Bien? Esta técnica consiste en colocar solamente brackets en los 4 incisivos permanentes. ¿Bien? Y después una banda en los 6, o tubo. ¿Bien? Generalmente, fíjense, acá tenemos, ¿qué tipo de incisión?
¿Qué mixta? No, eso es la completa. ¿Era completa? Permanente. Permanente. Pero tiene genética. Pues. Muy bien, mixta tardía. Esto es un segundo molar primario, segundo molar primario, segundo molar primario, segundo molar primario. Premolar, premolar. ¿Bien? Entonces el camino ahí, ¿bien? Pero este y este son molares primarios. Entonces es una mixta tardía. Bien, Rolf. Perfecto. ¿Años? ¿Qué posibilidad de pacientes? 11, 12 años, sí, por ahí. Perfecto. Bien. ¿Cómo encontramos el resalte acá? El resalte o el overjet y el override. ¿Cómo lo encontramos? Overjet. El overjet ha disminuido y el override aumentado. Sí, el reloj puede estar disminuido o está bastante, o sea, no sé si está disminuido el resalte. Está ahí. Bien. Los laterales están vestibulizados. ¿Cómo ven la arcada superior? ¿Es amplia o la ven atrésica? ¿La ves en forma triangular? Yo no me acuerdo. No está tan atrésica. No, tiene una arcada superior bastante, o sea, normal para leer. Si no, tendría forma bien triangular en forma de B corta, sin invertida. ¿Bien? O sea que está bastante bien amplia la arcada. Entonces, acá, ¿necesito expandir paladar? No, porque la arcada superior está bien. ¿Bien? Solamente necesito mejorar la relación esta. El overbite, bien, y el overjet de los incisivos laterales que están vestibulizados. Como no encuentro un problema de crecimiento del maxilar, entonces ¿qué hago acá? Solamente coloco técnica 2x4 brackets en estos 4 incisivos para alinearlos con los brackets que voy a lograr acá con estos incisivos. Si yo los coloco a los brackets más hacia incisal. Y los subo. Los subo. Entonces mejoro la sobremordida. ¿Bien? Y a su vez alineo los incisivos laterales. Entonces ahí está con los brackets, 4 brackets puestos, bien, 4 brackets, el resto nada y bandas en los 6. Solamente eso. Y de esa manera me voy a mejorar lo que es el overjet y el overbite. Bien, entonces finalmente me queda así. Yo intruyo estos incisivos que estaban muy extruidos porque habíamos metido sobremordida y los laterales que estaban vestibulizados los alineo. Bien. El resto de la arcada sigue igual. Acá, ¿qué tendencia tenemos ya acá? Acá la permanente. Ya se produjo el recambio del segundo molar que quedaba en la arcada. Entonces, como el resto estaba todo bien, el resto no lo toqué. Solamente me enfoqué en eso, en los incisivos. Bien, clase 2, ya vimos la dentaria, la dental y la esquelética. Esta es la última y terminamos. Bien, habíamos dicho que en la esquelética, ¿qué pasaba? ¿Cómo estaban los maxilares? ¿Estaban equilibrados o no? Con respecto a la base del cráneo. No. ¿Bien? ¿Y qué podía suceder? ¿Cuáles eran las posibles opciones? Que la dentadura la acompaña. No, la dental tiene esquelético. No, pero que los dientes acompañen, me refiero. Sí, acompañan obviamente, pero acá hay un desequilibrio de la base ósea, que puede ser que el maxilar superior esté una hiperplasia maxilar, una hipoplasia mandibular o una combinación de los dos. ¿Bien? Entonces, las clases 2 esqueléticas, si la agarramos dentro del periodo de crecimiento, o sea, antes que se termine el recambio de los dientes primarios, tiene el mejor pronóstico obviamente que si las agarramos ya en un paciente que ya hizo todo el recambio en un paciente adulto. En un paciente adulto son mucho más difíciles de tratar. Entonces, en un paciente en crecimiento, con aparatos funcionales, como el que mostramos recién, con el clamp, o el bionato, o bloques gemelos, cualquier tipo de aparato funcional, vamos a tratar estos tipos de pacientes cuando están en crecimiento. Con ese clamp que mostré recién se lo puede tratar muy bien, sin problemas. El que más se utiliza acá en Argentina es el clamp, pero hay otros países que se usa más el bionato, o el Frenkel, o el Binger, pero acá en Argentina es como que el que más uso se da es el clamp. Bien, entonces acá tenemos una clase 2, división 2.
Tenemos los incisivos están un poquito lingualizados, los laterales están vestibulizados. ¿Qué tipo de dentición tenemos? ¿Qué mixto? ¿Temprano o tarde? Acá tenemos un canino de leche. Un canino de leche. Y acá tenemos un canino de leche. Y acá, ¿qué hay? Molares primarios. Acá sí, este parece un premolar ya permanente y este un molar primario. Sí, está bien. Bien. Este paciente además tiene devolución disfuncional, va a ser una devolución atípica, pero tiene una buena competencia labial, es braquifacial y, como es una clase de división 2, tiene fuerte carácter hereditario. Bien, como habíamos dicho. En este caso se utilizó un Bimbler. Este es otro aparato funcional, parecido al clase que mostré recién, pero en vez de tener todo un arco por vestibular, tiene esta especie de resorte, ¿viste ahí? Que es para llevar los incisivos que están vestibulizados, lingualizarlos un poco. Y este bloque de acrílico que tienen los incisivos inferiores cumple la misma función que yo le mostré en el plano de las dos orillitas de acrílico que se ponen acá abajo. O sea, ese bloque de acrílico tiene la función que estas dos cositas. Pero esto es como más tosco para tratar. Se va bajando más cada vez eso. Se lo va separando. Yo cada vez que viene el paciente con un alicate voy llevando hacia adelante este arquito, como les dije recién, para separar la musculatura de la glabela inferior, para permitir que la mandíbula se adelante. ¿Bien? Pero no tiene nada, ¿no? En los incisivos centrales ese. Nada de qué. O sea, no tiene ningún tipo de Arco aparato. vestibular, no. Pues yo en este caso lo que se trató de hacer es estos laterales que estaban vestibulizados, alinearlos, digamos. Nada más. ¿Bien? Y así finaliza. Con solamente usando el Bimbler. ¿Bien? Permanente. Cuando el paciente ya no tiene potencial de crecimiento. ¿Bien? Cuando encontramos un paciente ya adulto. Entonces, si son casos muy severos, iban a ir a ortognática, cirugía ortognática. Si no son casos severos, podemos tratarlos con ortodoncia fija. ¿Bien? Esa ortodoncia fija se llama ortodoncia de compensación o camuflaje. ¿Bien? Por ejemplo, paciente, 13 años de edad, ya tiene todo permanente a esta altura. Es una paciente mesofacial, ¿bien? Creciendo en la sonrisa simétrica con musculatura hipertónica. Veamos en su boca cómo está. Encontramos permanente, dentición completa, aumento de la sobremordida, bien, incisivos que están palatinizados o retruidos, y los caninos en este caso son los que están más hacia vestibular. Bien, clase 2 canina, clase 2 canina, clase 2 molar y clase 2 molar. ¿Cómo lo ven en el seno superior? No. ¿Es agresivo? No. No, está bastante aceptable, bastante amplio, bien. Y la mandíbula, sí tenemos apiñamiento, y acá tenemos apiñamiento inferior y apiñamiento superior. Bien. Entonces, aumento de lo verbal y de la curva de Steel, obviamente, porque al aumentar la sobremordida, la curva de Steel siempre va a estar aumentada. Entonces, ¿qué hago acá? Brackets. Bien. En este caso, acuérdense que cuando yo pongo brackets en la arcada superior, ¿qué va a pasar con estos dientes? Se van a vestibulizar. Entonces, este resalte que acá se me puede ver disminuido o casi normal, va a aumentarse, porque al llevar los incisivos superiores hacia el vestibular, va a aumentar el resalte. ¿Bien? Y se transforma, por así decirlo, en una clase 2, en vez de división 2, división 1. ¿Bien? En esos casos, entonces, si yo necesito llevar los dientes superiores después hacia atrás, ¿bien? Para poder alinearlos con los inferiores, ¿qué tengo que hacer? Como vimos antes, tracción de premolares. Entonces acá se extrajo los premolares de los dos lados y se empieza a llevar el canino hacia el distal y después todo el sector anterior hacia el distal. ¿Qué se coloca acá? Esto es una barra palatina, ¿bien? Que se lo utiliza como máximo anclaje. ¿Qué significa máximo anclaje? Cuando yo no quiero que este molar se mueva, no quiero que se mesialice. Porque en realidad yo lo que busco es llevar todo esto de acá adelante hacia atrás, no que el molar se me vaya hacia adelante. Entonces, ¿cómo hago para que el molar no se me mueva? Colocamos una barra palatina, ¿bien? Y eso ancla el molar a la base ósea y no permite que se mueva. Entonces, toda la fuerza que yo haga en el sector anterior me va a llevar hacia atrás los incisivos. Pero el molar va a quedar en su posición. ¿Bien?
Entonces finaliza con la extracción de los premolares, arcadas bien desarrolladas, bien, y fíjense, bien la forma de la arcada, todo el overjet y el overbite, todo correctamente. Bueno, este caso es un paciente con también clase 2 división 1, tiene un aumento del overjet muy importante, bien, facialmente, ¿cómo lo ven? ¿Qué perfil tiene? Parece Cóncavo. como- ¿Qué toca más? Ah, convexo. Ah, Convexo. Sí, convexo. Me pega el cóncavo es al revés, la mandíbula tiene, es un perfil recto tiende al convexo, bien. ¿Ven algún tipo de asimetría en la foto de frente? Sí, como que tiene ese ligeramente desviado, puede ser. Un poquito, puede ser que esté desviado hacia uno de los costados. Y tiene un surco mentolabial, como habíamos dicho antes, bien marcado. Bien. Pero eso puede ser propio por la protrusión del diente superior. Y la elevación de los inferiores. Bien, entonces acá tenemos un overjet, miren, de 12 milímetros. ¿Y cuánto es la norma del overjet? 2,5. Paramétricamente, Rickett dice que 2,5, pero habíamos dicho hasta 4. Ah, sí, es De la desviación. Bien. Pero acá tienen un overjet de 12. Bien. El overbite también está un poco aumentado, fíjense que acá no se notan los índices inferiores, los cubre totalmente, o sea que hemos aumentado overjet y overbite. Bien. Estas son las arcadas del paciente. Acá no sé si se alcanzan a ver, pero ahí hay dos pocitos, ahí y ahí. Yo les digo así, punto. Bueno, esos dos pocitos, ¿por qué son? Porque ahí chocan los incisivos inferiores. Es la impronta en la mucosa donde chocan los incisivos inferiores. Chocan, como hay 12 de overjet, los incisivos inferiores chocan con la mucosa palatina. Bien. Bueno, esto del año porque todavía no lo vieron, no sé si lo vieron. Bueno. Spengler, ¿ya lo vieron? ¿Cierto? Sí. La semana pasada. Bien. Bueno, entonces ahí hemos dicho ANB. ¿Se acuerdan de cuándo tenía que ser ese ángulo? No sé. Doctora, rescátenos. El ANB, ¿cuándo tiene que ser? De 2 grados. ANB tenemos el punto A, que es el maxilar superior, bien, el nacio, y el punto B, que estaba en la mandíbula. No normal es que ese ángulo tiene que ser de 2 grados. En este caso está aumentado. Bien, está aumentado porque la mandíbula la tenemos más distalizada. Y el superior más protruido. Bien. Bueno, acá se colocó una placa superior removible y se colocó fija inferior. ¿Por qué era primero removible? Para poder llevar un poquito estos dientes, retruirlos un poquito con algo removible. Por ahí es más fácil retruirlo con los arcos vestibulares de la removible. Y una vez que se retruye, le pongo los brackets. ¿Bien? En cambio abajo directamente se colocó la ortodoncia fija. Se extrajo los premolares, obviamente, cuando nosotros tenemos un resalte de 12, ya sabes que va para retracción de premolares. O sea, no lo vas a poder nunca dejar el overjet bien cuando tienes un overjet de 12 milímetros. Vos podés retruir, pero muy poco sin extracciones. Entonces, extracción de premolares, bien. Primer premolar, se lo extrae. ¿Por qué el primer premolar y no el segundo premolar? Buena pregunta. ¿Yo qué tengo que hacer con todo este sector anterior? ¿Llevarlo hacia dónde? Hacia atrás. ¿Y qué es más fácil? ¿Llevar 6 dientes hacia atrás u 8 dientes hacia atrás? Sí. Entonces, si yo tengo que llevar todo el sector hacia atrás, el sector del canino a canino, y me va a ser más fácil llevar 6 dientes que llevar 8. Entonces, cuando yo tengo que retruir el sector anterior y hago fracciones de primer premolar. Cuando por X causa yo tengo que mesializar el sector posterior, porque el overjet está bien, y bueno, extrae el segundo premolar. Entonces, solamente mesializo el 6. Entonces, depende de lo que yo tenga, el movimiento que yo tengo que hacer, es lo que extrae. Claro. Bien, acá se colocó, no sé si lo conocen, este es un botón de lance que se llama, que son bandas número 6, un arco palatino, y acá está unido por un botón de acrílico. Bien, ahí se alcanza a tener un botón de acrílico, ¿bien? ¿Para qué me sirve eso? Para máximo anclaje. ¿Por qué? Porque yo necesito que este molar no se me mueva, se quede ahí. Yo necesito llevar todo el sector anterior hacia atrás, pero que este molar no se mueva ni un milímetro secuencial. O sea, eso significa, cuando yo no quiero que se mueva, es máximo anclaje. Si yo quiero que se mueva 1 o 2 milímetros, digo anclaje moderado y no le pongo ya botón de lance.
cuál es el otro palatino que estaba? ¿Cuál? El anclaje moderado del otro que estaba como recto. Ese barra palatina. Ah. No, pero por ejemplo yo puedo poner un botón de lance, pero que no apoye la mucosa palatina, dejar entre el acrílico y la mucosa un espacio de 2 milímetros. Entonces, cuando yo haga fuerza por vestibular, esos molares se van a mesianizar hasta tanto el acrílico haga toque con la mucosa. ¿Bien? Y si yo no necesito, o sea, quiero que esos molares se mesianicen, directamente no le pongo ningún anclaje. Los dejo sueltos solamente con la banda, con el tubo o la banda, y les libero para que se mesianicen. ¿Bien? Todo depende de lo que yo busco. Bien, entonces pues se hace todo lo que es mecánica de cierre de espacio, que sería esto. Esto, por ejemplo, es un resorte de espiras cerradas. Pero cuando yo lo estiro para engancharlo acá en el hook del arco y en el hook de la banda, se estira ese resorte. Y el resorte lo tendrá a cerrar más, entonces va a volver a cerrarse. En esa tendencia a volver a cerrarse, le cierra los espacios. En este caso es un resorte de espiras abiertas, cerradas. Y de este lado nos lo he hecho con una ligadura metálica, porque hay que cerrar menos espacio, porque está casi cerrado. Bien, y así quedaría finalizado el caso. Pasamos, fíjense cómo queda cerrado, como tenía antes, y cómo quedó ahora, para fracciones regulares, todo bien alineado, bien lo verbal, bien, y pasamos de esto a esto, y de esto a esto. Bueno, estos se llaman entonces tratamientos de compensación o camuflaje. ¿Bien? ¿Por qué camuflaje? Porque en realidad la clase no es que en la base ósea sigue estando. Lo que yo hago el cambio acá solamente la parte del cambio. ¿Bien? Bueno, y con eso terminamos.